Le invito a que pueda buscar en su Biblia Marcos, el Evangelio de Marcos, versículo 14 al 26. Yo lo voy a leer en NBI, como siempre, fiel a mi NBI. Los jóvenes ahí lo saben. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. ¡Ay, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús. El espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Amado Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y pidiéndote que en esta noche tú puedas hablar por medio de tu palabra a nuestro corazón, Señor. Tu palabra es renuevo, es esperanza, es consuelo y es deleite para nuestra vida. Solo tú, amado Espíritu Santo, puedes hablar a nuestra mente, puedes tocar el corazón y puedes avivar nuestro espíritu. Hazte presente en esta noche, Señor, y redarguye en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. La fe. Uno de los conceptos que probablemente más escuchamos en nuestra vida cristiana, ¿no? Escuchamos de la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de José, de Sara, de Moisés, de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Mucha gente con fe. Pero, ¿qué sabemos nosotros del camino de fe de estos hombres? ¿Tuvieron crisis de fe? ¿Dudaron alguna vez? ¿Tuvieron temor en medio de su proceso? ¿Qué los hizo merecedores de un lugar en el relato de Hebreos 11 de lo que nosotros denominamos los héroes de la fe? Pomposo el nombre, ¿cierto? Los héroes de la fe. ¿Quién en este lugar podría levantar la mano y decir, yo jamás he dudado, jamás he tenido temor, jamás mi fe ha flaqueado? Lo cierto es que si usted pudiera levantar su mano, todos nos damos vuelta inmediatamente y le rendimos honores, le hacemos reverencia o lo abuchamos entre todos por no decir la verdad. ¿Por qué la fe es tan relevante en la vida del creyente? Es Hebreos 11:6 que dice que en realidad sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida es agradar a Dios haciendo su voluntad, y parece ser que el medio fundamental para alcanzar este fin es ¿qué cosa? La fe. Así que yo quiero contarle 3 cosas que el Señor a mí me ha enseñado
en mi caminar con Él acerca de la fe. La primera, la fe no es un salto al vacío. Los estudiantes del Instituto Bíblico ya me habrán escuchado decir esto. Una vez alguien me enseñó que la fe debe ser como la canción de Shakira. No se espante, no me tire piedras. Que la fe tenía que ser bruta, ciega, sorda y muda. ¿La ha escuchado usted la canción? No se haga el que no. Sí, la he escuchado. Yo me quedé reflexionando en eso. Yo era de los adolescentes. Imagínense, hace no tanto tiempo, como 5 años más o menos. Yo era adolescente. Entonces, esta afirmación, después de reflexionarla harto, bastante, quiero decir que discrepo de ella. La Escritura dice que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra ¿de quién? De Cristo. Por otro lado, la fe es algo que se comparte, por tanto no puede ser muda, no es bruta. La Escritura dice que solo los necios dicen que no hay Dios, por lo tanto, un sabio no es un bruto. Y si bien la fe es la convicción de lo que no se ve, esto no hace referencia a que no tiene una visión de en quién se está creyendo. La fe no es un salto al vacío. Y voy a usar un ejemplo que si usted se lo escucha al pastor, quiero decirle que este ejemplo es mi ejemplo, ¿sí? Él me lo roba, me lo copia, lo usa una y otra vez, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos al finalizar el culto visto a los niños que vienen, se suben aquí al púlpito, ¿cierto? Y hacen señas y los papás nerviosos vienen corriendo y ¿qué hacen los niños? Se lanzan a los brazos de los papás. Yo he visto a varias, ¿sí? Se lanzan como que esto fuera la altura máxima, ¿cierto? Con una confianza única. Sienten que están arriesgando su vida en este salto. Ahora, yo le pregunto, si usted pone un desconocido, no al papá, no a la mamá, a un desconocido, ¿el niño tendría la misma acción temeraria? Quizás lo haría medio nervioso o definitivamente no lo haría. Ahora, en relación a la fe, ¿a los brazos de quién nos estamos lanzando? La fe no es un salto al vacío porque yo sé quién es el Padre que me está esperando con los brazos abiertos para recibirme. La fe entonces está relacionada con la convicción de quién es Dios. Entonces podemos hacernos otras preguntas. ¿Quién es Dios para mí? ¿Por qué creer me está costando? ¿Estará mi fe puesta en una correcta imagen de quién es Dios? ¿O estoy distorsionando la imagen de Dios por quien yo creo que Él es? Seguramente usted ha escuchado que Dios es nuestro Padre, y yo lo he dicho en muchas oportunidades, la imagen que nosotros tengamos de cómo fue nuestro Padre terrenal va a tener un impacto en la imagen que yo tengo de Dios como Padre. Puede ser un buen impacto o puede ser un mal impacto. Si mi padre fue severo, yo voy a ver a Dios severo. Si mi padre fue permisivo, yo voy a ver a Dios como un Dios permisivo. Si mi padre fue un padre restrictivo, yo lo voy a ver de esa manera. Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo es tu Dios? Yo te quiero decir algunas cualidades de mi Dios. Él es infinito, no tiene límites en cuanto a su esencia, es inmutable, Él no mejora pero no se deteriora porque es perfecto, es omnipresente, es omnipotente y omnisciente, está en todas partes, puede hacer todo lo que es consecuente a su perfección y Él sabe todas las cosas. Es sabio, hace siempre lo mejor y de la mejor manera. Es santo, es justo, es amor, es misericordioso. Él media en medio de la necesidad, es bondadoso. Aunque no haya una necesidad, Él está siempre presente. Él es fiel, se compromete a sí mismo y cumple. Ese es mi Dios. Dele un aplauso al Señor.
Entonces, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, el que se hizo hombre para venir y vivir una vida santa, pura y perfecta, para ser ese cordero santo y puro, lo único que se necesitaba para pagar el precio de nuestro pecado, ese es nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra fe está sustentada en que sabemos quién es Él y cómo es Él. ¿Darías un salto entonces a los brazos de Dios? La fe entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, no está sustentado en las circunstancias, ni en la lógica, ni en las probabilidades, ni en las razones. La fe está sustentada en que sé quién es Dios. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Pablo escribiéndole a Timoteo, yo sé en quién he creído. Y si hay alguien que sufrió, fue Pablo en la Escritura. Segunda cosa que quiero contarle. Tener fe no quiere decir que no vamos a experimentar emociones plenamente humanas. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Voy a dudar de los que no levantaron la mano, no sé qué especie será. Todos somos seres humanos y si usted es ser humano tiene emociones, ¿sí? ¿Tiene emociones usted? ¿Se enoja? ¿Se entristece? ¿Siente angustia? ¿Siente temor? Qué bueno, es un ser humano y está vivo, ¿sí? Todos experimentamos esas emociones. Si volvemos al pasaje, es aparentemente una contradicción decir, creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Reina Valera dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo? ¿Cree o no cree? El padre del joven le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. A lo que Jesús responde, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Entonces, en esta conversación, cuando el hombre se lanza esta declaración de si puedes, ya se dio cuenta de su incredulidad. Y lo cierto es que es absolutamente sincero con Jesús. Yo creo, pero ayúdame. En el fondo le dice, mi fe no es perfecta. Puede que no tenga suficiente fe. Si mi fe no es suficiente, entonces tú ayúdame a tenerla. Y Jesús se complace con esta respuesta y sana al muchacho. Muchas veces nuestra fe no es perfecta. Y entiéndame bien, todos tenemos fe, esta idea de que la fe es grande o pequeña, todos tenemos fe, ¿sí? Pero estamos distinguiendo de la fe inicial para la salvación, de la fe que se requiere en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Todos sentimos miedo, dudas, angustia, incluso enojo frente a la realidad que podemos estar experimentando. Y una de las características que me encanta de la Escritura es que no se dedica a esconder las debilidades de los hombres, de las historias que están en ella. Esa es una de las razones para creer en la veracidad de la Escritura. La Escritura dice las cosas tal cual son, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro tuvo temor. Dice, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Iba perfecta la escena. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro? Porque tuvo temor. Dudas en frente a la realidad. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? O sea, estaba el ángel diciéndole lo que iba a pasar y él, ¿qué hizo? Puso su cara y en el fondo se rió para sí mismo y dijo, claro, ¿será que esto puede ser posible? Dudas
por nuestra propia inseguridad. Moisés le dice a Dios: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este siervo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Dudas por incertidumbre. Juan el Bautista le manda a decir desde la cárcel a Cristo: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, el que le preparó el camino a Jesús, ahora estaba en otra circunstancia. Ya no estaba en el río Jordán, ya no estaba la gloria del Señor descendiendo, ahora estaba encarcelado. ¿Y qué fue lo que hizo? Dudó y mandó a preguntarle al Señor: bueno, ¿eres tú o sigo esperando? Y en medio del dolor, Job, que es nuestro ejemplo, pero en este verso dice: ya estoy harto de esta vida, por eso le doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. ¿Es que acaso estos hombres no tenían fe? Es importante señalar que la duda no significa necesariamente falta de fe. La duda es una parte normal de la experiencia humana e incluso puede llevarnos a que nuestra fe se fortalezca, porque al estar en esta situación podemos entrar en un conocimiento más profundo de quién es Dios y por ende a la convicción de que en base a que Él es quien dice que es y que puede hacer lo que dice que puede hacer, yo creo. La lección de este pasaje entonces es que una de las maneras de tener fe es pedirle a Cristo que Él la aumente. Confesar nuestra incredulidad entonces y pedirle su ayuda para vencerla es mucho mejor que fingir que no pasa nada. Jesús no rechaza a este hombre y no nos rechazará a nosotros. Los procesos que enfrentamos no son fáciles, porque si lo fueran, no se requeriría de fe para vivirlos. Entonces, cuando te encuentres en medio de la duda, del dolor, de la incertidumbre, es solo Dios mismo quien puede llenar nuestro corazón de una convicción profunda de quién es Él y a través de aquello fortalecer nuestra fe para atravesar el proceso. La semana pasada estábamos viendo el poder de la tumba vacía. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios, el que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que vive en ti y en mí. El que fortalece nuestro espíritu, el que da vigor a nuestra alma cuando está abatida y el que infunde aliento a nuestra vida. El Espíritu de Dios hace su trabajo. Pero a veces tenemos que decirle: ayuda. Ayúdame a creer. ¿Crees, pero necesitas que Jesús te ayude con tu falta de fe? Puedes pedírselo y Él puede hacerlo. Y la tercera cosa que el Señor me ha enseñado es que se requiere de mucha fe para los no de Dios. Llegamos a la parte que no nos gusta escuchar. Creemos que Dios es quien dice que es y que puede hacer lo que dice que puede hacer. Los que estudiaron el creer a Dios tienen que saberse de memoria estas frases, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Dios no hace lo que esperamos? Hay un componente vital en la ecuación de la fe. Un factor que no podemos quitar y se llama soberanía. Este pasaje que vamos a leer, Daniel 3, 16, 18, es uno de los que más me gusta cuando hablo de soberanía de Dios. Es un detalle, pero es fundamental para vivir una fe rendida a la soberanía de Dios. Hermanos, debemos vivir una vida de fe rendida a la soberanía de Dios.
Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. O sea, yo creo con todo mi corazón, con todo mi ser, que Dios es quien dice que es y que puede hacer lo que Él dice que puede hacer, pero si no lo hace, yo sigo creyendo. Voy de nuevo. Yo creo que Dios es quien dice que es y que puede hacer lo que Él dice que puede hacer, pero si no lo hace, yo sigo creyendo. Y es fácil decirlo, difícil vivirlo. Qué fácil sería creer en un Dios complaciente, ¿cierto? Que dice a todo que sí, que realiza todos los milagros que necesitamos, que responde a todas las peticiones de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Pero creer a Dios es una acción voluntaria y una decisión diaria. No se basa en las circunstancias, como ya lo vimos anteriormente, sino en quién es Dios y quién soy yo para Dios. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Somos sus hijos. ¿Usted le da a su hijo todo lo que su hijo le pide? Usted hace lo mejor, le da lo mejor, todo lo que usted puede darle, pero no le da todo lo que le pide, porque hay cosas que no son convenientes. Y usted como papá, que ha vivido más, sabe qué cosas negar en beneficio de sus hijos. Y Dios es un padre. Estos jóvenes entonces estaban convencidos de que Dios podía librarlos de la muerte. Sin embargo, tenían una comprensión tan profunda de quién era Dios que aunque Él no actuara como ellos esperaban, no estaban dispuestos a actuar en su contra. Nuestra tarea es creer que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Orar y presentar nuestras peticiones delante de su presencia todas las veces que sean necesarias. Pero en última instancia no somos responsables de lo que va a suceder, ni siquiera aquellos que hacemos la obra, es decir, ni siquiera los pastores. Recuerdo siempre en el testimonio de Kathryn Kuhlman en sus libros que ella decía: yo no sé por qué Dios sana a unos y a otros no, pero no depende de mí. Yo solo hago lo que tengo que hacer, orar, pero Él es el que decide. Entonces podemos de repente preguntarnos, ¿por qué si yo oro con la misma fe, con la misma fervencia, con el mismo fervor, con el mismo denuedo, con la misma pasión, con la misma profundidad, por qué no veo los resultados que yo espero? No sabemos. No se espera que lo sepamos. No somos responsables por aquel que sí lo sabe. Y no somos Dios. Somos sus hijos. Debemos entonces tener una clara perspectiva de la soberanía y sabiduría de Dios. Los discípulos no recibían todo lo que pedían. De hecho, no pudieron sacar los espíritus que estaban en este hombre. Sin embargo, siguieron creyendo y viendo el obrar de Dios por el resto de sus días. Y recordemos siempre, queridos hermanos, lo más grande ya ha sido dado. Lo más grande ya te fue dado. Lo más hermoso, el regalo más perfecto del Dios perfecto ya nos fue dado. La salvación. La salvación.
Y cuando estés en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de todas estas situaciones de pedir y sentir que no hay una respuesta favorable, recuerda, Dios ya te dio todo lo necesario. Te dio la salvación. Estuvimos revisando, ¿cierto?, a diferentes hombres de Dios y sus vivencias con respecto a la fe. Y aunque al igual que nosotros vivieron momentos de duda, de temor y de crisis por no ver nada, pudieron ser fortalecidos. Pedro, el primer caso que vimos. La tradición dice que fue martirizado por causa de Cristo, que fue muerto en la cruz por no negar a Jesús. Vivió y murió por Cristo. El mismo que negó a Jesús fue fortalecido a tal punto en su fe que murió por él. Abraham, en su máxima prueba de fe, cuando Dios le pidió que entregara a su único hijo, a ese hijo del cual él había dudado que fuera posible tener y que ahora estaba recostado frente a él, creyó firmemente en que Dios tenía el poder para resucitarlo. Eso era la convicción de Abraham. Él estaba dispuesto a matarlo porque creía que Dios podía resucitarlo. Hasta ese momento la resurrección no era una realidad. Moisés, dice el libro de Hebreos, que por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese que decía, pero Señor, yo ni siquiera puedo hablar, había sido fortalecido. Y Job en los últimos años de vida recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras, y además tuvo 14 hijos y 3 hijas. Todo se le multiplicó al doble. Por lo tanto, hay relatos en la Escritura en la que vemos a Jesús impactado y elogiando la fe de algunos. Cuando la mujer del flujo de sangre lo toca, Jesús se impacta de su fe. Frente a la actitud del centurión, Jesús lo elogia y dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. Sin embargo, hay otros casos en que la fe no medió, sino que solo la soberanía de Dios, como en el caso de la viuda de Naín. Ella no le pide nada, pero Jesús, al verla, que había perdido a su único hijo, dice la Escritura que sintió compasión y esa compasión lo llevó a actuar. Y hay otros casos, como el que acabamos de ver, en que Jesús, movido por la sinceridad de un hombre que reconoce su debilidad, actúa. Entonces, hay momentos en los que nuestra fe está como inflada, ¿sí? Y hay otros momentos en los que nuestra fe está decaída. Eso es una realidad. Pero ¿sabe? El que es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nosotros y que nos conoce profundamente, como a Pedro, también intercede por nosotros. Él le dice a Pedro, después de decirle, hoy Pedro, en el fondo yo parafraseando la Biblia, Pedro, no sabes lo que te espera, tantas pruebas, tantas dificultades, pero yo he orado por ti, ¿para qué? Para que no falte tu fe y que cuando hayas vuelto a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mire qué interesante. Jesús diciéndole a su discípulo, yo he orado para que tu fe no falte, para que tu fe no falle y para que cuando vuelvas puedas fortalecer a otros. Yo no sé en qué momento estás tú y cómo está tu fe, pero sí sé que Jesús, el que es fiel y justo, responderá a aquellos que le digan, Jesús, creo, pero ayúdame en mi falta de fe. ¿Hay alguien aquí en esta realidad? Jesús, yo te creo,
porque todos los que estamos aquí creemos en Dios. Yo te creo, yo creo en ti, yo sé quién tú eres. He creído en ti, he depositado mi fe en ti, me he arrojado a tus brazos. Pero en esta situación, ayúdame a creer que tú puedes. Y ayúdame a creer que si tú no me das la respuesta que yo espero, mi fe no se apague, sino que pueda permanecer. Cuando yo era niña, viví muchas experiencias locas con el Señor, con mi familia. De ese tipo de experiencias de familias que no tienen nada, ¿sí? Yo niña, papás, mi papá cesante, mamá que no trabaja y no hay nada, despensas vacías, nada. Y de pronto, y abrir la puerta y que pase gente, y pase gente, y pase gente, y pase gente, y llene las despensas, y traiga un tarrito lleno de ofrenda, y ver cómo Dios actúa y suple frente a la necesidad. Ese es el Dios en el que yo he creído. Ese es el Dios que yo he experimentado y estoy segura que tú tienes muchas vivencias que podrías subir a este lugar y contar respecto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esas cosas que Dios ha hecho en tu vida son las que te van a sustentar en el momento en el que no estás viendo nada. Porque la Escritura dice muchas veces, y se acordó tal, y se acordó de lo que Dios había hecho, y se acordó de lo que Dios había hecho, porque el Señor está rogando para que tu fe no falte, y cuando tu fe esté flaqueando, Él te va a decir, recuerda que yo soy Dios, el que ha sido fiel, el que fue fiel ayer, y el que lo seguirá siendo hoy. ¡Aleluya! Aleluya. Esa tiene que ser nuestra fe. Yo creo como un niño. Yo estaba ahí mirando y veía a una niña que estaba ahí, pequeñita, que cantaba y corrían sus lágrimas por sus ojos, adorando al nombre del Señor. Y yo le decía, Señor, yo me acuerdo cuando yo era esa niña y lloraba frente a tu presencia y te decía, Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Pero también fui una adulta que vivió experiencias tan profundas en las que el Señor me sostuvo. Porque por mí misma no hubiera podido creer. Porque hay momentos en la vida en la que esta frase es nuestra única oración. Ayúdame a creer, ayúdame a creer, ayúdame a creer que tú puedes hacerlo. Y que si no lo haces, yo voy a seguir creyéndote. Yo voy a seguir creyéndote porque yo sé quién es Dios. ¿Puede ponerse de pie?